Se recrudece la tensión en el Medio Oriente. Israel se declara en guerra en respuesta a los sorpresivos ataques del grupo Hamas, que ya han cobrado más de 1,000 vidas en ambos bandos. Víctimas de los ataques militares en Medio Oriente hablan sobre el terror que viven y la incertidumbre constante ante la violencia que continúa en la zona. Prepare su bolsillo. Analistas prevén un significativo aumento en el precio de la gasolina si el conflicto entre Israel y el grupo Hamas se extiende por tiempo indefinido. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la escalada del conflicto armado entre israelíes y el grupo extremista Hamas, quien lanzó este fin de semana su mayor ataque en contra de Israel en décadas, mostrando un nivel de violencia sin precedentes. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene más detalles y las reacciones. El costo de vidas humanas ya asciende a cerca de 1,000 muertes entre palestinos e israelíes tras la guerra que declarara el gobierno de Israel como consecuencia del ataque sorpresivo del movimiento de resistencia palestina Hamas este fin de semana. Los destruiremos y tomaremos poderosa venganza por este día negro que le impusieron al Estado de Israel y sus ciudadanos. La mortífera contraofensiva israelí no se dejó esperar. Pronto su fuerza aérea desplegaría un feroz ataque contra la franja de Gaza, destruyendo edificios, causando muertes y obligando al desplazamiento de sus habitantes a zonas más seguras. Ojalá esta crisis no se despliegue en mucho más matanza, pero podemos entrar rápido hacia una posibilidad de una nueva acuerdo de paz. Acuerdo que parece estar muy lejos de llegar. Muchos países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, expresaron su apoyo a Israel. Los Estados Unidos, en vez de buscar un cese de fuego, una forma de bajar la violencia, está mandando más armamentos, diciendo que Israel tiene todo el derecho de defenderse sin hablar de los derechos de los palestinos. Por otro lado, manifestaciones civiles a favor de Palestina se vieron en las calles de varias ciudades estadounidenses, así como de otras latitudes del mundo. Para entender el conflicto palestino-israelí, debemos recurrir a la historia. El origen es en 1948, cuando se creó el Estado de Israel en una tierra donde había palestinas en cientos y cientos de aldeas que fueron destruidos en la creación del Estado de Israel. Tras años de expansión israelí en territorio palestino, ocurriría lo que se conoce como el bloqueo a Gaza por parte de Israel, que controla absolutamente todo lo que entra y sale de la franja, cuyos habitantes no tienen libertad de movimiento. El tema de Gaza se pensaba en Estados Unidos e Israel que se podía ignorar para siempre. No se puede ignorar. Y eso es parte de lo que vemos, esta explosión, no justificada de ninguna manera, pero también hay que reconocer que hay una estructura problemático muy serio de que la sociedad israelí no ha tratado bien. El Papa Francisco pidió el fin de los ataques y la violencia en Israel y Gaza. Dijo que el terrorismo y la guerra no resolverían ningún problema y que solo traerían más muerte y sufrimiento a personas inocentes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y las cifras del conflicto en Medio Oriente son desgarradoras. Más de 900 personas han perdido la vida en Israel, una cifra que incluye a 260 asistentes a un festival musical. En Gaza la situación es igualmente impactante, con más de 500 muertos debido a los ataques aéreos y terrestres hasta el momento. El conflicto también ha cobrado la vida de 11 estadounidenses. Mientras tanto, el grupo Hamas mantiene secuestrados a más de 150 personas que amenaza con ejecutar públicamente. Israel intensificó sus ataques con más de 1,000 objetivos en la franja de Gaza. Sin embargo, la violencia por ahora deja a 123,000 personas desplazadas en medio de la incertidumbre y también del temor. Y bueno, en las últimas horas se ha empeorado y se han empezado a dar a conocer más desgarradoras historias de quienes han vivido
en carne propia el terror de los ataques armados en Medio Oriente. En Miami, Anthony Belchi tiene algunos de estos impactantes relatos. Ariel aún no da crédito a lo ocurrido en Israel. En las últimas horas ha podido hablar con algunos de sus seres queridos que residen en el país. Vivieron en primera persona el infierno tras los ataques de Hamas desde la Franja de Gaza. Hay una tristeza generalizada, terrible de todo el mundo. Hay una desesperanza de cómo es posible que los militares y el gobierno no pudieron detectar este intento. A Aidan Matalón, un israelí de Tel Aviv, como a la mayoría, le agarró por sorpresa el inicio de la guerra. Iba en el auto junto a su bebé. Las imágenes hablan por sí solas. Empezó a escuchar las alarmas antiaéreas. Salió del vehículo para proteger a su hija, sabiendo que en cualquier momento podían morir. Y no sabía qué hacer, pero necesitaba sacarla del coche, estar en el piso, guardarla, también la cabeza, y eso fue para mí algo muy, muy raro. A través de las redes sociales se han compartido imágenes de gran dureza, vídeos de familias secuestradas por los terroristas, asistentes al Festival de la Franja capturados por Hamas. Hay más de 100 secuestrados. La guerra está activa y muchos viven ahora en la incertidumbre. Son unos cobardes, son terroristas y todo el mundo está en shock, en trauma de lo que está pasando aquí. En Israel también están seguros que detrás de estos ataques está Irán y temen que la escalada de violencia sea mucho mayor. Nosotros somos solamente la primera parada. La segunda parada es el mundo occidental. Desde Estados Unidos se está siguiendo muy de cerca la evolución de este conflicto. De momento, en Israel los supermercados están abiertos con provisiones, pero en Gaza la comida y la gasolina ya empieza a escasear. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y para darnos un contexto más amplio de este conflicto que nuevamente estalla en Medio Oriente, nos vamos a enlazar en directo con nuestro analista político, Emilio Viano. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ponnos en contexto cómo está sucediendo esto y cómo fue que los agarró por sorpresa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, claramente es otra demostración que no hemos hecho progreso en solucionar el problema de Israel y de los palestinos, a pesar de muchos encuentros, de grandes promesas, por ejemplo, los acuerdos de Oslo en el 1978 o los acuerdos de Camp David en el 1993, a donde se prometió que haría una solución pacífica, protegiendo los intereses de los judíos en Israel, pero también de los palestinos. Y todo el mundo se ha prácticamente olvidado de los palestinos. Claro, Emilio, esto ha sido una papa caliente, esto ha sido una bomba que se ha venido calentando durante años, porque como tú dices, no se le ha puesto la atención. Mucho se habla también que la Franja de Gaza, para muchos en el mundo, también era considerada como si fuera una cárcel, porque la gente que estaba ahí también ya estaba sin alimentos, sin agua, sin muchas cosas y totalmente olvidada. Entonces dicen que tuvieron que hacer túneles para que los palestinos que estaban ahí atorados, por así decirlo, pudieran salir a Israel a llevar víveres a su familia. Entonces como que llegó un punto en que explotaron. Pero ¿tú crees que el grupo militar Hamas se aprovechó de esa necesidad de los palestinos para poder atacar de esa manera? Bueno, el grupo de Hamas está representando, digamos, el movimiento más violento entre los palestinos, porque han perdido prácticamente la esperanza, la fe, la confianza, se sienten aislados, olvidados, piensan que no hay nadie que está verdaderamente representando sus intereses. Los Estados Unidos, por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, no es un, digamos, negociador de buena fe. Frecuentemente decide más en favor de Israel. Claro. Y pensemos por un instante que hubo terrorismo judío en Israel desde el comienzo de la llegada de los judíos en esta región. El movimiento Irgun, por ejemplo, claro, desde 1946, bien conocido por el bombardeo del Hotel King David, por ejemplo, de otros masacres de más de 100
6 mujeres y niños. Claro, masacres tras masacres han pasado en ese pueblo y no llegan a un momento de paz. Esperemos que esto no suba al siguiente escalón, puesto que muchas naciones ya han dicho que si Estados Unidos reacciona y apoya a Israel, ellos por su parte van a llegar y van a apoyar a los palestinos. Pero estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Muchísimas gracias, Emilio, por tu participación. Gracias por invitarme. Y bueno, varias movilizaciones a favor y en contra precisamente del conflicto entre Israel y Palestina se han presentado ya en distintas ciudades estadounidenses. La seguridad en lugares de culto obviamente ha aumentado por las amenazas recibidas y en Nueva York, Ángela González nos tiene más en este informe. Nueva York, la segunda ciudad en el mundo con más población judía luego de Israel, refuerza la seguridad en los lugares de culto. Esto luego de los ataques de Hamas a Israel durante el fin de semana. La gobernadora Kathy Hochul informó que no hay una amenaza creíble en contra de la ciudad y que trabaja con el Departamento de Seguridad Interna para traer de regreso y a salvo a los neoyorquinos que se encuentran en Israel. Aerolíneas como United y Delta cancelaron todos sus vuelos desde y hacia Israel. Tengo varios amigos judíos, trabajo en un sitio judío, pero sí estoy seguro ahí porque ahorita hay bastante resguardo, donde están ellos hay bastante resguardo, sí me siento seguro. Durante el fin de semana en la Gran Manzana se vivieron manifestaciones de ciudadanos israelíes y de ciudadanos palestinos al otro lado de la concurrida Times Square. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que recopilan información de inteligencia y monitorean múltiples canales ante cualquier amenaza potencial. Yo digo que es una de las ciudades más seguras, ¿no? Estados Unidos. Y la verdad, pues sí, se siente más seguro aquí. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que nada justifica este ataque de Hamas y está preocupado por la escalada de estos ataques y la retaliación israelí en la Franja Gaza, cortando el paso de alimentos y electricidad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el envío de aviones para repatriar a mexicanos atrapados en la zona de Israel. Según cifras oficiales, 300 ciudadanos se han inscrito para salir de la zona. López Obrador se comprometió a enviar 2 aeronaves debido a la cancelación de vuelos comerciales en Israel. Por el momento se conoce que 3 ciudadanos mexicanos permanecen desaparecidos. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Prepárese porque el conflicto armado en el Medio Oriente amenaza con provocar aumentos en los precios de la gasolina. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, los conductores estadounidenses podrían pagar más por la gasolina si la guerra entre Israel y el grupo Hamas se extiende, amenazando así el suministro del petróleo. Wendy Castillo tiene los detalles. Wendy. Hola Palmira, buenas tardes. Los precios del crudo ya comenzaron a aumentar debido a que los enfrentamientos militares entre Israel y Hamas avivan el temor de un nuevo conflicto aún más amplio en Medio Oriente. La escalada en el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza ya está afectando en los precios del petróleo. Este lunes, el barril del crudo aumentó hasta un 5% en Estados Unidos y Europa. A pesar que Israel y Palestina no son grandes productores de petróleo, la crisis se está desarrollando en una importante región, la vecina Arabia Saudita, líder mundial en exportaciones de petróleo. Esto va a tener repercusiones inmediatas de que vamos a estar pagando precios nuevamente más altos de gasolina. ¿Qué tan alto puede llegar? Todo depende de qué tanto se extiende este conflicto. Si se extiende a otros países, ¿sí?, como Líbano, como el mismo Irán. Si el conflicto implica a Irán, que ha sido acusado de apoyar los ataques de Hamas, hasta el 3% del suministro mundial de petróleo estarían en riesgo. Es una situación todavía que está muy en el aire, pero lo más seguro es de que vamos a tener precios de gasolina más elevados por los este siguiente año, cuando menos. Sin embargo, Irán niega haber participado en el ataque de Hamas a Israel, a pesar que celebró con felicitaciones y fuegos artificiales el inicio del ataque de Hamas el sábado y que el gobierno iraní ha dado su apoyo a lo que llaman la legítima defensa del pueblo palestino.
Según datos de Bloomberg, la producción de crudo iraní ha aumentado casi 700,000 barriles por día este año y es la segunda mayor fuente de suministro en 2023, solo por detrás de Estados Unidos. Palmira. Muchísimas gracias, Wendy. Vamos a cambiar de tema porque el expresidente precisamente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo estar dispuesto a retomar su puesto si se lo pidieran sus compañeros y agregó que la Cámara no puede hacer nada sin un presidente. Además, enfatizó la necesidad de un liderazgo en la Cámara en un momento de crisis internacional. Los republicanos están enfrentando una nueva presión para elegir un presidente en medio del conflicto en Israel. No se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. 2 tormentas tropicales amenazan con golpear zonas turísticas en México. Entérese al volver. Es momento de ir a conocer las condiciones del tiempo con lo que nos espera esta semana que apenas inicia con Sandy Talk. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz de acompañarlos. Lista una vez más con los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza a lo largo de la Unión Americana. Prestar mucha atención, sobre todo en sectores del centro y territorio tejano, donde se mantiene una vaguada en superficie, siendo favorable para dejar nubosidad. Algunas precipitaciones que se mantienen hacia la zona, y es que esto interactúa con el flujo de humedad de un sistema de baja presión que ingresa también desde el Golfo de México hacia la parte norte, dejando algunos panoramas de precipitación. Cielo soleado, un ambiente caluroso, todo lo contrario registrándose a lo largo del suroeste a través de California. 82 grados se ven reflejados para Los Ángeles durante esta tarde con cielo soleado, mayormente nublado por la noche, y 59 grados de temperatura para finalizar. Martes 59 con 77 y el cielo soleado presente. En Miami, nubosidad parcial, la lluvia se registra de manera ocasional en un 40% con 86 grados de temperatura, el cielo mayormente nublado. Esta noche en Miami 75 grados, parcialmente nublado, chubasco ocasional registrándose en un 30%. Este martes en Miami 75 con 88, el cielo mayormente nublado y la lluvia registrándose en un 40% para que lo tengan en consideración. Esta tarde en Dallas 88 grados, el cielo soleado dominando un ambiente seco caluroso. Esta noche cielo despejado y 66 grados al finalizar la jornada para que lo tengan en cuenta. Martes 66 con 82, parcialmente soleado, un ambiente seco. En Houston 83 grados, cielo soleado, un ambiente que se torna cálido. Para la noche de este lunes, cielo mayormente nublado y 67 grados. Y el martes, atentos ante el cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones en un 30%, 67 y 80 los valores que se estarán registrando. Hasta aquí los detalles y el reporte. Un placer acompañarlos. Que pasen una excelente jornada. Gracias, Andy. Seguimos con información precisamente del clima porque en México se preparan para recibir 2 tormentas tropicales durante esta semana. Las tormentas Lidia y Max golpearán las costas del Pacífico Sur y occidente del país. Por un lado, se espera que Max toque tierra en la zona turística de Zihuatanejo, mientras que Lidia amenaza con fortalecerse a categoría de huracán y estaría afectando la zona de Puerto Vallarta. Y en temas más amigables, le vamos a presentar la historia de un grupo de artesanos que mantienen viva una tradición técnica para crear hermosos tejidos. En El Salvador, Iván Manzano nos tiene los detalles. Desde una ventana de la Casa de la Cultura de Panchimalco, Rodrigo Miranda observa el paso de la procesión de la Virgen del Rosario. Rodrigo es un tejedor de estos velos multicolores que llevan las mujeres, conocidas como panchitas. Los velos son llamados paños pancho. Tardé un año exactamente para dominar todo lo que es la técnica. Ya puedo hacer los pepenados, los pringados, los paños. O sea, yo ya creo que ya me aprendí todo lo que ni a Claudia sabía. El tejido de cintura es un oficio ancestral. La maestra de Rodrigo suele tejer junto a él. Ella aprendió el oficio desde muy pequeña. De 11 años, porque yo me crié con mi abuela y mi abuela me decía que tenía que aprender a tejer para así sobrevivir, me dice. Más allá me dijo, porque pues sí, el tiempo antes era bien distinto. Los tipos de tejidos tienen diferentes usos.
desde el paño que portará una novia en su boda hasta manteles de mesa. Las señoras se tapaban con los paños, los manteles los ocupaban, decían ellas, para envolver las tortillas, para tapar un canasto de pan. Rodrigo cree que no se deben perder las tradiciones de su pueblo. Doña Claudia, la última tejedora de Panchimalco, probablemente está dejando el legado cultural en manos de Rodrigo. Yo digo que la juventud debería de meterse como más de lleno a esto, porque creo que es algo de nosotros. Es algo que nos tiene identificados como panchitos o panchitas y es algo que deberíamos de tenerlo siempre. Antes de la conquista española ya existían los telares de cintura aquí en Panchimalco, pero era un trabajo para mujeres. Hoy la juventud lo ha convertido en un oficio que no tiene género. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. No se vaya, que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Continuamos con la información y escuche esto. El premio mayor del Powerball alcanzó ya los 1.550 millones de dólares. Luego de que nadie acertara los 6 números en el sorteo del pasado sábado, este lunes hay una nueva oportunidad para que algún afortunado se convierta en multimillonario que puede optar por un pago solamente cercano a los 680 millones de dólares. Nada más y nada menos, así que vaya pensando qué va a hacer con todo ese dinero. Hemos llegado hacia el final de su noticiero. Continúe en sintonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado.